Muy bien, amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les saluda el pastor Esaú. Hoy quiero compartir con ustedes. ¿Han escuchado ustedes cómo las sectas anticristianas, que obviamente ya sabemos que van a tener al anticristo como Mesías, se están agarrando de Ezequiel 36 y varias otras profecías que ya se cumplieron? Vamos a demostrarlo para que ustedes se den cuenta cómo les han mentido en su cara, utilizando las profecías que ya dieron cumplimiento y que además las están manipulando para hacerle creer a la gente que esas son las profecías del tercer templo o que esas son las profecías del Mesías, cuando realmente la escritura ya se cumplió. Por ejemplo, Ezequiel es un profeta que usted puede encontrar la información pública. Su ministerio está entre el año 595 y 570 a.C. Durante el cautiverio judío en Babilonia, el libro de Ezequiel constituye la fuente primaria, la cual es protagonista principal, autor y donde se extraen profecías. Lugar de nacimiento: Jerusalén. Muerte: Babilonia. Y ahí vemos alguna otra información. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si usted analiza el tiempo que vivió el profeta Ezequiel, fue en el tiempo y el periodo donde en parte estaba el cautiverio del pueblo judío en Babilonia. Por lo tanto, todas las profecías que él dio desde el principio de Ezequiel trataban de dar una esperanza a aquellos que estaban cautivos en aquella época. Luego encontramos que las profecías que él habló acerca del templo no eran del tercer templo, sino que hablaba del retorno y del segundo templo. Y esto sucedió, sí sucedió. También como contexto tenemos Jeremías 25:11 y 12, 29:10 y Daniel 9:1 y 2. Cuando se produjo el primer regreso de los exiliados, ¿cuándo? ¿Qué profecía se cumpliría? El Señor influyó en Ciro para permitir el primer regreso. Ahí vemos nosotros que estas fechas se dan después de la profecía de Ezequiel. Por lo tanto, lo que Ezequiel estaba hablando era de lo que venía y que se cumple en este tiempo. No es para este 2020 y tantos, como lo han hecho creer las sectas de falsos judíos o incluso judíos. Ellos están manipulando la escritura y la misma profecía, pero aquí con esto se les viene abajo el cuento. Ciro permite Dios el primer regreso en cumplimiento de los 70 años de la profecía también de Jeremías, que había escrito sobre la tierra de Judá, que quedaría desolada durante 70 años bajo el dominio de Babilonia. Esto ocurrió en 606-605 a.C. al 537 y 536 a.C. Ahí fue cuando empezaron a regresar los primeros cautivos. Por eso es que cuando Ezequiel también habla de esto, se está refiriendo a este regreso, ya que esto sucede justo, si usted analiza, cuando Ezequiel muere en el 570 a.C. y luego en el 536, recuerden que va para atrás la numeración antes de Cristo, quiere decir que en el 536 se da cumplimiento a lo que Ezequiel había hablado. Por lo tanto, la profecía que ellos utilizan es una profecía ya cumplida. Incluye el regreso y también incluye la construcción del segundo templo. Aquí tenemos la referencia del segundo templo. Fue consagrado y erigido en el monte del templo de Jerusalén, ojo, entre 516 a.C. y 70 después de Cristo. Por eso es que vemos que esa profecía sí cumple. Prácticamente la construcción del segundo templo era lo que estaba hablando el profeta Ezequiel. Por eso, amigos, ustedes deben de tener mucho cuidado cuando les hablen de profecías, porque esas se prestan mucho a manipulación. Fundador Zorobabel, según la Biblia, reconstruido por Herodes el Grande, cerca del 537 al 516 antes de Cristo, según la narración bíblica. Por lo tanto, ustedes pueden ver que este es el segundo templo que después Jesucristo nuestro Señor profetizó, ya que no quisieron arrepentirse y cayó en el año 70 después de Cristo. Ahí vemos cómo los profetas se cumplieron. Jesús cumple las profecías y sentencia a Jerusalén por no haber obedecido el llamado al arrepentimiento de parte de Dios, cosa que siempre acostumbraban a hacer los profetas. Por lo tanto, Ezequiel, profecías cumplidas, no te dejes manipular. Nos vemos, hasta la próxima.